Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Asesor PLD. Es el tema de los jueves. Ya saben, vamos a estar revisando temas que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Hoy vamos a revisar el tema del Consejo de Administración y las obligaciones PLD-FT por actividades vulnerables, el rollo de compliance y el cumplimiento ético normativo en las sociedades que nos debe quedar claro. O sea, oye, ¿quién es el que está obligado a hacer qué? O sea, cada uno de estos puntos debe quedarnos claros para ir avanzando con base en esto. ¿De acuerdo? Veamos. Aquí tendríamos que partir incluso de la responsabilidad penal de los negocios, de las empresas, y tendríamos que decir, oye, ¿estás de acuerdo en que no cualquier conducta es tolerable para hacer negocios? O sea, pudieras tener una empresa criminal, híjole, digamos que, ¿estás de acuerdo? Está bien, no es una empresa criminal, es una empresa lícita, es un negocio, digamos, decente, ¿no? Bueno, entre comillas decente, pero pudiéramos decir es una empresa que no hace cosas ilícitas, por lo menos. Entonces aquí todas las organizaciones deben ser capaces de comprometerse con sus mandatos, dificultando el desarrollo de malas prácticas que amenacen la sustentabilidad. O sea, si yo permito dentro de mi negocio malas prácticas, esto me va a poner en riesgo como empresa. ¿Por qué debería permitir yo malas prácticas? Bueno, recuerden que los peores pecados son los de omisión. Cuando están orando, los católicos dicen, he pecado mucho de palabra, obra y omisión. Los de palabra, pues he estado diciendo cosas que no debo, palabra, obra, de obra, algo que sí hice, y las de omisión, esas son las peores. O sea, tienes pecados por omisión. Pero imaginemos un negocio que va creciendo, 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 y cada vez le es más difícil poner controles adecuados, o siquiera pensar que tiene que tener controles adecuados para que no caiga en problemas que sean malas prácticas. Existe un alto riesgo de verse relacionado con grupos que pueden ocasionar daños económicos y reputacionales que nos lleven a ser expulsados del mercado. También el incumplimiento de las normas puede llevar a la pérdida de confianza frente a la sociedad en un proceso donde no intervienen jueces. Aquí olvídense de los jueces del acordeón, aquí es la propia sociedad quien nos va a castigar. Aquí la rapidez de las consecuencias frente a la sociedad es mayor a las legales, o sea, de inmediato tenemos una bronca. Un problema en redes sociales que no se manejó adecuadamente y eventualmente vamos a tener problemas graves. ¿Qué se necesita? Se requiere fortalecer la capacidad de prevenir los daños por el incumplimiento de normas exigibles y las asumidas voluntariamente. Hay normas exigibles, vienen en las disposiciones legales, y otras son las normas que nosotros asumimos voluntariamente. Tenemos un código de ética, tenemos otros códigos que nos dicen nosotros vamos a hacer específicamente esto, y bueno, tendríamos que estar cuidando que eso se cumpla, no solo por mí, sino por todos los integrantes de la sociedad. Hay una tendencia mundial con la ISO 19600, esta es una ISO de compliance, o sea, cuando estemos hablando de el compliance como tal, hay una ISO 19600. Esta ISO es un estándar internacional que nos va a guiar cuál es la guía para establecer el compliance, el cumplimiento normativo.
Básicamente, cuando hablamos de compliance, pensamos en cumplimiento normativo en términos generales. El objetivo del compliance es conocer y analizar los desafíos y oportunidades que en México, en este caso pensando en México, pero en cualquier lugar, se presentan en materia de responsabilidades de las personas jurídicas, aprendiendo a identificar y prevenir posibles infracciones legales y éticas. Hay una función muy clara del compliance en las empresas: prevenir, detectar y gestionar. Recuerden que hay muchas cosas que no vamos a poder evitar, los riesgos siempre van a existir, pero se deben gestionar de forma tal que sean manejables. Esa sería un poco la idea. Nosotros recuerden que tenemos un diplomado para cumplir obligaciones PLD-FT de actividades vulnerables. Nada más les comento así muy rápido. Vamos a iniciar el lunes 20 de julio del 2026. Está dirigido a las personas que quieren dedicarse a esta área de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que son obligaciones que tienen todos los sujetos obligados. También está dirigido a los responsables de prevención de lavado de dinero dentro de las empresas. Y el objetivo es tener conocimientos teóricos, pero también prácticos. Pudimos haberle llamado, en lugar de diplomado, un taller para cumplir las obligaciones, pero al estar los dos temas, se fue con la idea de que es un diplomado para cumplir las obligaciones. Vas a tener muy claro cómo cumplir cada una de las broncas y un chorro de documentación. Son 5 módulos. Cada uno de estos módulos los puedes tomar todos juntos, o sea, todo el diplomado, o tomar el que te corresponde, el que tú creas que te va a ser más útil, por separado. Eso también puedes tenerlo. Bien, regresemos a lo que estamos viendo dentro de una sociedad y el compliance. Tenemos una sociedad mercantil en este ejemplo, y aquí necesitamos saber quién hace qué, quién participa en el proceso. Recuerden que tenemos una asamblea de accionistas, tenemos un consejo de administración que está determinado por la asamblea de accionistas para que en este consejo de administración se vea el largo plazo. Básicamente, el consejo de administración tiene el objetivo de cuidar la inversión de los accionistas. Oye, yo soy el consejo de administración, ¿qué hago? Cuido a los inversionistas y veo el largo plazo. No estoy preocupado por lo que vaya a pasar hoy o mañana, sino tendré que ver siempre el largo plazo. En medio está el comisario reporta directamente a la asamblea de accionistas y está dentro de la empresa vigilando que las cosas se cumplan, que el proceso de negocio, que la gestión del negocio sea la adecuada. Abajo hay un director general, el CEO, digamos. El CEO siempre está viendo el corto plazo. Al CEO le interesa que se obtengan las metas, ¿no? Las metas del día, las metas de la semana, del mes, del trimestre, y llegar a cumplir metas anuales. En muchos lugares una opción es que el director general tiene un bono de actuación que tiene que ver con determinadas metas. Oye, el director general, ¿cuánto gana? Gana 100 pesos. Pues eso da 1,200 pesos al año. Oye, pero le estás dando un bono de otros 1,000 pesos, o sea, eso es mucho, ¿sí? Pero para eso necesita cumplir determinados objetivos que llevan básicamente a rentabilidad. Director general está preocupado por el corto plazo para llegar a una rentabilidad y obtener un bono de actuación. Como el director está buscando eso, pues le vale gorro el compliance, o sea, realmente no es algo que le preocupe. A él le preocupa que lo dejen trabajar, que lo dejen ser más productivo, tener un equipo de trabajo, estar en joda ahí para alcanzar todos estos temas. Entonces, tenemos un área de cumplimiento ético normativo
que no le va a reportar al director general. Al director general, en estricto sentido, no le preocuparía mucho brincarse trancas con el afán de poder alcanzar sus objetivos. Entonces, el área de cumplimiento ético normativo, de prevención de lavado incluido ahí, tiene que reportarle directamente al Consejo de Administración, al igual que las auditorías externas. Una auditoría externa no le va a reportar al director, le va a reportar al Consejo de Administración y obviamente citarán copia al director, pero imagínense que yo tengo que reportarle como auditor al director y al director no le interesa presentar malos resultados y entonces yo como auditor tendría que aceptar que haya manipulación en la contabilidad, pues ya valió gorro, o sea, ya no sirve tanto el que esté un estado financiero dictaminado en el que se llegó a un bono para el director. ¿Verdad? Eso sería una forma de verlo así. El director tiene abajo áreas operativas, puede tener su dirección de finanzas, su dirección de ventas, su dirección de operación, dependiendo de cada negocio. Y dentro de las operaciones tiene un área de fiscal, tiene un área jurídica, tiene un área de auditoría interna. Estas áreas no son las áreas de cumplimiento ético normativo. El área de cumplimiento ético normativo no tiene tanto que ver con el tema de decir, oye, a ver, déjame entender, yo tengo un área jurídica, mis abogados están viendo en la empresa qué pasa, o sea, que no, que los clientes me paguen, contestar demandas, bueno, pero eso es dentro de la operación, todo lo que está abajo del director es operación. Es probable que dentro del cumplimiento normativo de PLD-FT, por ejemplo, haya personas que forman parte de su equipo que están abajo. A lo mejor alguien que está en tesorería o en auditoría interna, etcétera, pueden estar haciendo cosas para el responsable PLD-FT, pero ellos siempre van a depender del director general. Entonces habrá que estar cuidando estos puntos para saber qué pasa con cada tema. Entonces necesito un área de cumplimiento ético normativo que está aquí en medio. Pues ya caímos en broncas. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Eso qué pex? O sea, nos vamos yendo con todos estos temas de revisar qué es lo que tenemos que hacer. Aquí el Consejo de Administración o el Administrador Único es el máximo órgano de gobierno en una sociedad y su objetivo es proteger el patrimonio de los accionistas en el corto y el largo plazo. Aquí está. Este Consejo de Administración va a ser el responsable de que haya un cumplimiento ético normativo y de prevención de lavado de dinero. ¿De quién es la obligación? Del Consejo de Administración. ¿Puede nombrar a un representante o a un responsable de PLD-FT? Sí. Puedes nombrar a tu responsable PLD-FT y ese cuate va a tener que, en el propio padrón de lavado de dinero, lo que va a hacer es que va a aceptar el cargo con su fiel, con su propia firma electrónica, para que no diga que no sabe, ¿no? Entonces, a ver, oye, ¿tú eres el representante PLD? Sí. Entonces, métete y acepta el cargo con tu fiel. Ya está firmado, está aceptando las responsabilidades, pero las responsabilidades no dejan de ser del Consejo de Administración. Si en algún momento dado el representante PLD falla, el que falló en realidad fue el Consejo de Administración, o no existe, el responsable es el Consejo de Administración. Entonces es muy importante saber qué tenemos aquí. El Compliance Officer y el representante PLD dependen y le reportan al Consejo de Administración. Están aquí en el área de cumplimiento y van a reportarle siempre al Consejo de Administración. Suena como que si son fichitas, está
relativamente sencillo entenderlo. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Administración? Definir la estrategia corporativa, asegurando que contemple la mitigación de los riesgos legales y reputacionales. O sea, él necesita tener una mitigación de los riesgos. O sea, nunca los riesgos se van a eliminar. El no hacer nada ya implica riesgos, pero estos riesgos me llevan a que se hagan cosas para mitigarlos. Pongamos un ejemplo, aunque no sea de la parte de ética o de compliance. Imagínate que tú tienes el riesgo de que tu camión, o tienes un camión en el que transportas cosas, se accidente y le pegue a un Lamborghini. ¡Ay, güey! Y deje heridas a personas. Ese riesgo nunca lo vas a quitar. Ahí está. ¿Qué vas a hacer para mitigar el riesgo? Ok, va a llevar un seguro. Ese seguro te está reduciendo o mitigando el riesgo, porque es probable que un golpe de esos, así como lo pusimos, pudiera ser mucho dinero que ponga en riesgo la situación financiera de la empresa, pero al estar mitigado vía un seguro, pues entonces pudiera ser más llevadero, ¿no? Con un poco sería la idea. Debe conocer las obligaciones y supervisar el cumplimiento de los programas de compliance, evaluando su efectividad. O sea, si yo soy un consejero, soy parte de un consejo de administración, debo conocer todas las obligaciones y supervisar el cumplimiento. Cuando en un consejo de administración están solo los cuates y nunca se reúnen, pues en realidad es de adorno, no es un consejo que sea operativo realmente, ¿no? Entonces, no es un buen consejo, por decirlo de alguna forma. Debe designar y fortalecer el área de cumplimiento ético normativo y de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, evitando conflictos jerárquicos. Si a mí me pones como representante o responsable PLD-FT y depende del director general, imaginemos que vendemos automóviles y una regla de la prevención del lavado de dinero es que dice que no puedes vender automóviles después de determinado monto en efectivo, y a mí me dice el director, ¿sabes qué? Me vale gorro, si no los vendemos en efectivo no voy a llegar a mi meta de ventas. Entonces, los vamos a vender así y hay de ti si dices, ¿no? Entonces, ya me metiste en un problema jerárquico porque yo dependo de mi sueldo para llevar el chivo a la casa. Entonces, chin, en la torre, pues me hago como que no veo o algo y eso sería un conflicto jerárquico. Hay que establecer una cultura de integridad que aplique desde los propios accionistas. O sea, oye, necesito que desde aquí, desde los accionistas, tengamos una cultura de integridad. También los directivos, los apoderados y a toda la organización. Hay que establecer una forma eficiente de revisar los riesgos y la forma en que se mitigan, así como los informes de cumplimiento y verificar el seguimiento a las alertas y observaciones de auditorías y revisiones. Oye, hay una auditoría, hay revisiones, yo como consejo debiera ser capaz de darme cuenta qué es lo que no estuvo bien, cuál es yo cuando hago una auditoría, al final entrego mi auditoría, mi hoja con mi opinión, pero también debo entregar, aparte de una carta de la gerencia donde digo que todo lo que me dieron es lo que hay, una carta de sugerencias en su caso. Y en esa carta de sugerencias, el consejo debiera darle seguimiento para que eso vaya aplicando adecuadamente. Debe designar y evaluar al director general en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos financieros, sin que se descuiden los principios de integridad y cumplimiento de la sociedad. O sea, este director general no puede pasarse de listo. Yo tengo que cuidar que eso no ocurra. Y yo, como consejo, debo informar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas
los resultados financieros y asuntos relevantes. De acuerdo a esto, tendría que hacerse como consejo de administración. Aquí estoy, como consejo de administración tengo todo este tema. Tendré que revisar entonces qué es lo que tenemos en cada uno de estos puntos para ver qué es lo que no estoy haciendo en mi empresa. Seguramente hay varias cosas que no necesariamente estoy llevando adecuadamente. Vámonos a corte. Regresemos, hay unas preguntas ahí, las checamos y volvemos a retomar estos temas para que nos quede claro qué es lo que está pasando. La idea más o menos está bien. Muy probablemente los financieros, los contadores, los abogados corporativos, esto les suena muy lógico y como que es muy sencillo de entender, pero no necesariamente para todos los empresarios esto está viéndose así. Entonces valdrá la pena revisarlo, tomarlo con un granito de sal para que nos queden claros estos puntos. Vámonos a corte. Tu negocio realiza una actividad vulnerable. Según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, no dejes que el miedo a las multas te quite el sueño. En TaxDay, tu asesor de confianza, te ayudamos a cumplir con esta ley para que operes con total seguridad. Contamos con los servicios especializados en asesoría en línea en PLD, presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones, auditorías de cumplimiento PLD, desarrollo de manuales PLD, apoyo en el llenado y presentación de avisos. Permítenos ser tus aliados y enfócate en hacer crecer tu empresa. Contáctanos hoy mismo. Llámanos o manda un WhatsApp al 55 73 42 88 15 o contáctanos desde nuestra página web taxday.com.mx. Platícanos tus requerimientos y recibe tu cotización. TaxDay, tu asesor PLD de confianza. Estamos de vuelta, amigos. Revisemos unas preguntas que nos han hecho el favor de hacerlas durante el programa. Cuéntame, Jessica. Hola, contador. Nos pregunta el contador Ernesto. En el diplomado se ven las actas de Consejo de Administración sobre PLD y financiamiento al terrorismo y el nombramiento del responsable del cumplimiento. Fíjense que, gracias, Ernesto. Fíjate que estos temas llevan un buen rato. O sea, por eso es que no hemos logrado acortar este diplomado, quedado de muchas horas, porque necesitamos desde el punto del tema de la acta del Consejo de Administración, en la que tiene una junta específicamente para ver quién va a cumplir con las obligaciones y tiene a un representante PLD. Después hay otra junta de consejo en la que el Consejo de Administración acepta la carta de aceptación del representante PLD y ahora también va a ver qué va a pasar con el manual PLD-FT. Posteriormente hay otra acta en la que el responsable PLD ahora le dice cuáles fueron las principales modificaciones a la LFPORPI de julio del 2025. Y eventualmente hay una nueva acta donde se tiene un nuevo manual de prevención de lavado de dinero y cumplimiento al terrorismo. Dices, oye, no manches, ¿todo eso se necesita? Pues sí. O sea, el tema aquí es que una tienda de la esquina, una tienda de la esquina que no sea Oxxo, que sea Seven, etcétera, una miscelánea de la colonia, por ejemplo, al ser, pensemos que es una persona física con actividades empresariales o que es una SA, ¿verdad? Pues tiene las mismas obligaciones que Walmart. Entonces, todo ese tema sí se tiene que hacer. Entonces, sí, Ernesto, de hecho, estas actas las hemos estado trabajando cuando damos los talleres del manual de PLD-FT, que esos son otro tema, que son adecuados a cada tipo de empresa. Vemos estas actas de consejo.
ponemos ejemplos y estamos tratando de que tú de ahí de la clase salgas con tus actas y llegues a tu empresa y le digas al consejo, fírmenle todo esto para que no digan que no sabían, ¿no? Eso es importante que lo tengan. Gracias, Ernesto. Sí. Luego. Nos pregunta Laura. ¿El responsable PLDFT solo ve al beneficiario controlador de los clientes? ¿Quién ve los demás temas del beneficiario controlador? Híjole, ha sido todo un tema. Gracias, Laura. Fíjate, tenemos un tema del beneficiario controlador de los clientes para la LFPORPI, o sea, para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Yo tengo que identificar a mi cliente y también al beneficiario controlador de mi cliente. Ajá. Pero es muy probable, bueno, no, también tengo la obligación ahora de identificar a mi propio beneficiario controlador para tener un expediente para la LFPORPI, para la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, que se lleve directamente a subir los datos a la Secretaría de Economía y aparte tener todos los datos para contestar requerimientos. Aparte hay otro tema con el beneficiario controlador de la empresa para el Código Fiscal de la Federación, donde tenemos que ver a cada uno de los accionistas. O sea, todo este compliance que estamos viendo aquí, decimos, oye, pues es que los accionistas necesitan darme muchos datos, pero no está sencillo, pues no está sencillo. Entonces, en muchas empresas grandes lo que hacen es que el responsable PLD no necesariamente ve el trato con los accionistas, pero por lo menos tendría que estarlos revisando directamente con alguien del Consejo de Administración. Entonces sí, de hecho dedicamos toda una sesión de 4 horas a ver los temas de beneficiario controlador. Se complica en muchos puntos. Si tú eres una entidad financiera, tienes que tener al beneficiario controlador de tus clientes. Si tú eres un notario, tienes que determinar al beneficiario controlador de tus clientes. Entonces, se va haciendo cada vez más y más difícil. Entonces, les dices, oigan, necesito que los accionistas me traigan su acta de matrimonio. Oye, no manches. Pues sí, así es todo lo que se debe pedir. Imagínate también que yo en este momento en una sociedad les digo, oigan, tenemos esta empresa, tenemos capital disponible, yo necesito que vengan e inviertan con nosotros. Este es nuestro plan de negocios, consideramos que va a ser rentable, etcétera, etcétera, que vamos a generar valor agregado. Un poco la idea aquí, desde el punto de vista financiero, querido amigo, recuerda que si tú inviertes conmigo $1,000,000 y yo te voy a dar el 8% de rendimiento anual, cuando es lo que te da el banco, me dirías, no manches, o sea, no me diste ningún valor agregado. Se entiende que el invertir en una entidad donde estás arriesgando tu dinero, debieras estar pensando en que tu dinero te va a dar valores agregados, o sea, más de lo que te hubiera dado el banco, ¿no? Entonces, oye, te convenzo y tú decides y me dices, oye Javier, dime dónde te deposito el $1,000,000. No, espérate. Antes de que me deposites, necesito hacerte todo el proceso de compliance. Necesito revisar que no estés en listas negras, necesito revisar de dónde sacas tu dinero. O sea, hasta eso. Somos como limosneros con garrote. Pues sí, tendríamos que cumplir todo esto, pero hasta allá nos están llevando con este tema y entonces se va complicando más y más y más el tema de beneficiario controlador. Entonces sí, Laurita, todo lo vemos dentro de toda una clase de 4 horas dedicadas específicamente a los temas del beneficiario controlador. Muy bien, pues regresemos, perdón, ya con otras preguntas las contestaremos directamente en las redes sociales, pero ya se nos van los tiempos y nos debe quedar muy claro y veamos un repaso.
tengo una asamblea de accionistas, hay un consejo de administración que ve el largo plazo, hay un director general que ve el corto plazo y tiene su estructura de funcionamiento. Hay un área de cumplimiento ético normativo que está haciendo funciones del propio Consejo de Administración. O sea, el Consejo de Administración podría hacerlo directamente o nombrar un área de cumplimiento ético normativo y de prevención de lavado de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va llevando a que hay un área que no puedo dejar sin atender. Oye, tienes un código de ética, tienes un manual de prevención de lavado de dinero, tienes un manual de protección de datos personales, o sea, todas esas cosas que necesitas tener, tendríamos que revisarlas y ponerlas dentro de los puntos que estamos revisando dentro de este diplomado de cumplimiento de obligaciones de PLDFT. Seguramente te va a ser de utilidad. Iniciamos terminando el mundial y valdrá la pena que te incorpores si es que quieres entrarle a este planeta. Vas a salir bien filoso, vas a ser un profesional en este cumplimiento del compliance en la parte de PLD y algunos otros datos que se van saliendo por otro lado. Muy bien, amigos, pues ya es lo que teníamos que ver en nuestro programa. Les agradecemos que nos sigan. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde en los programas de Asesor PLD con diferentes asesores en prevención de lavado de dinero que nos solucionan cada vez más y más temas. Soy Javier Martínez y estoy a sus órdenes. Nos vemos la siguiente semana.